1,25. El porcentaje de contribución no ha cambiado desde 1981. Si la afirmación que sirve de título a este capítulo lo consideras como una crítica, tengo que decir, apreciado lector o lectora, que es totalmente cierta. Pero, con la misma convicción que de lo que conozco, te digo que, como es lógico, esta situación puede ser explicable y me gustaría que me permitieras hacerlo a continuación tocando los siguientes puntos. Primero, me gustaría señalarte que en relación con este tema se aprecian dos posiciones encontradas. Segundo, dejaré claro que solo te puedo dar una explicación cierta de por qué ha ocurrido eso hasta 1984, es decir, mientras fue Pedro Luis Urete Santa Marina, consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, por lo que a partir de esa fecha solo puede ser intuida. Quisiera destacar el hecho de que el porcentaje de contribución se haya mantenido fijo a lo largo de décadas. No ha sido una imposición del País Vasco que nunca podría haber llevado a término porque se establece por ley en las Cortes Generales, sino que ha sido aceptado por el gobierno central y las instituciones vascas. Además, destacaré que todo ello no ha originado diferencias sustanciales. Recordaré que no solo ha permanecido fijo el porcentaje de contribución al sostenimiento de las cargas generales del Estado, sino también el que se aplica para el cálculo de las compensaciones que recibe Euskadi del gobierno central. Sexto, apuntaré algo muy significativo. Aunque el porcentaje de contribución se ha mantenido estable, el cupo ha sido variable. Séptimo, finalmente, plantearé la reflexión de si conviene cambiar el actual porcentaje de contribución. ¿Qué te parece el planteamiento del capítulo? Pues, con tu permiso, voy a comentar, a desarrollarlo. 25.1. Dos posiciones encontradas. Como sabes, el porcentaje de contribución del 6,24% se negoció directa y personalmente por Pedro Luis Uriarte Santa Marina con el otro presidente de la comisión negociadora del concierto económico, el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, en 1980. Y no ha variado desde entonces, por lo tanto, se ha venido aplicando hasta hoy para calcular el cupo bruto y las compensaciones que lo reducen. Como es lógico, esta es una situación que ha llamado la atención de los expertos que han analizado esta materia. Así, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pantiello, señala que la constancia en el tiempo del índice de imputación parece poco justificable. Resulta difícil de admitir que una comunidad autónoma mantenga a lo largo de décadas idéntica posición relativa en ninguna magnitud económica o demográfica, por lo que adaptar temporalmente el índice de imputación a la realidad parece condición indispensable para la equidad del sistema. Asumido lo anterior y partiendo de que tengo el honor de haber jugado un papel protagonista, afirma Pedro Luis Uriarte Santa Marina, en el establecimiento de tal monolítico porcentaje de contribución, entiendo que, siendo correcta la crítica de este catedrático, la misma puede venir fundamentada desde dos posiciones radicalmente diferentes. La de aquellos que consideran que el porcentaje de contribución del 6,24 debería haber sido aumentado, y la de aquellos otros que, por el contrario, consideran que debería haber sido disminuido. Como hemos visto en el capítulo anterior, las dos posiciones tienen cierto fundamento. La primera es correcta para los primeros años de vida del concierto. La segunda lo es para el periodo que va de 2001 en adelante. Posiblemente, por razones que no acabo de entender, está hoy mucho más extendida la primera de las impresiones. Es decir, que Euskadi debería contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado con un porcentaje superior al 6,24%. En cambio, la segunda incluso pasa desapercibida en el territorio vasco, a pesar de haberse hecho eco de la misma los medios de comunicación. La primera de las posiciones, aunque te parezca increíble, es prácticamente sumida al 100% fuera de los territorios forales. Y como es verdad el dicho, como muestra vale un botón, el 9 de octubre del 2015, a propósito de las tensiones que se habían suscitado por las sucesivas manifestaciones del secretario general del PSOE, de la presidenta de la Junta de Andalucía, un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el posicionamiento del gobierno vasco, del gobierno de Navarra y los partidos de las dos comunidades y las aclaraciones posteriores desde el gobierno central, un editorial, un importante periódico, reflejaba su punto de vista con una frase que lo resumía todo. Es el cupo, no el concierto. Pues bien, en ese significativo editorial se decía lo siguiente: esa cantidad que se fija cada año
pero respetando el porcentaje establecido en 1981 para su cálculo, el 6,24% de la cantidad destinada en los presupuestos del Estado para esas partidas. Ese porcentaje era entonces el del PIB vasco en relación al conjunto de España. Hoy, en torno al 8%. Hoy, en torno al 8%. Ese medio de comunicación, con todos los respetos al mismo, pues me parece de gran calidad, estaba totalmente equivocado, porque el porcentaje que representa el PIB vasco sobre el estatal, con la última información publicada por el INE referido al 31 de diciembre del 2014, estaba muy lejos de lo que dice el editorial. Era, como hemos comentado en el capítulo anterior, de tan solo el 6,07%. En otras palabras, volviendo a la posición del catedrático Javier Suárez Pandiello y utilizando su propia expresión, si se hubiera adoptado temporalmente el índice de imputación a la realidad desde el año 2001, Euskadi tendría que haber contribuido al sostenimiento de las cargas generales del Estado con un porcentaje inferior al 6,24%. El porcentaje que se pactó en aquel momento perjudica al País Vasco desde hace ya 14 largos años. 25.2. Explicación que solo puede ser intuida. Como sabes, porque lo ha explicado Pedro Luis Urete Santamarina anteriormente, dejó voluntariamente el gobierno vasco en abril de 1984 por considerar que había cumplido ya con la misión otorgada. Desde aquella fecha lejana se está publicando este libro, 31 años después de haber dejado el gobierno vasco. No ha vuelto a tener contacto alguno, ni directo ni indirecto, con ninguna de las negociaciones relacionadas con el concierto económico, ni por supuesto con la definición de las 6 leyes quinquenales de cupo que se han ido aprobando desde entonces por las Cortes Generales. En el periodo que fue consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco, tras la entrada en vigor del concierto el 1 de junio de 1981, es decir, desde esa fecha hasta la salida suya del citado ejecutivo, te puede decir que ni planteó la modificación del 6,24%, ni, lo que es más importante, se fue planteada por parte del gobierno central, que hasta octubre de 1982 fue ocupado por la Unión de Centro Democrático, UCD, y con posterioridad por el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Felipe González Márquez. A partir de esa fecha, la de abril del año 1984, no puede darte una explicación sobre esta cuestión, que está basada en un conocimiento preciso sobre las razones por las cuales el porcentaje de contribución se ha ido manteniendo a lo largo de nada menos que 6 leyes quinquenales de cupos aprobadas en 1988-2, una de ellas evidentemente retroactiva, 1993, 1997, 2002 y 2007. Por ello, voy a tratar de someter a tu consideración simplemente unas razones que me parecen lógicas para que seas tú el que valores y después saques tus propias conclusiones. Pero antes de que yo permítame te ofrezca el punto de vista de uno de los negociadores más importantes de la parte estatal del concierto de 1981, se trata de Miguel Martín, que entonces era el subsecretario del Ministerio de Hacienda, posteriormente subgobernador del Banco de España y más tarde presidente de la Asociación Española de Banca, AEB. Todo un personaje, por lo tanto, como puedes ver. Miriam Alcedo, que escribió un interesante libro sobre aquella negociación, le preguntaba lo siguiente: ¿cómo se ha institucionalizado un índice de imputación que en principio era provisional? La contestación que recibió fue la siguiente: a mí me parece necesaria la periódica revisión del 6,24. Yo creo que no se ha cambiado porque siguen sin entender la metodología. Lo que pasa es que a poco del acuerdo del concierto, la parte del Estado, UCD, pierde las elecciones y entran a gobernar unos señores nuevos, en alusión a los del PSOE, que no entienden el cupo y tampoco le preguntan a la UCD. Era bueno para las dos partes que el 6,24 no fuera inamovible. Si se mantiene es por ignorancia. Es el PIB relativo y había que revisarlo cada 4 años. Esta es la explicación de Miguel Martín, que me parece llamativa, porque la persona que ocupó la posición de ministro de Hacienda cuando el PSOE ganó las elecciones a UCD fue Miguel Boyer, un reputado economista que posteriormente sería sustituido por Carlos Olchaga, otro destacado economista que conocían perfectamente las características del concierto económico desde sus primeros momentos. Pero como es una opinión sobre la que no pudo ocurrir en una época en la que Pedro Luis Urete Santamarina no estaba ya en el gobierno vasco, pues simplemente ha preferido trasladarla tal cual como está.
25.3. Si el porcentaje de contribución ha sido mantenido fijo, ello se ha realizado de común acuerdo a lo largo de décadas. En la negociación que se realizó por parte de Pedro Uriarte Santamarina, directamente con el ministro de Hacienda para el establecimiento del 6,24%, los dos interlocutores se dieron cuenta de que, dada la enorme dificultad técnica que existía en aquel lejano diciembre de 1980 para establecer un porcentaje consensuado de contribución, el 6,24% pactado inicialmente debería tener en el futuro una cierta estabilidad. Está claro que no hablamos ni pactamos que el porcentaje de contribución no variara nunca, sino que tuviera estabilidad. En cualquier caso, eso de la estabilidad en relación con el peso del PIB del País Vasco sobre el total estatal, ya has visto en el capítulo anterior que es algo muy difícil de lograr porque, como has podido comprobar allí, por aplicación de las diferentes metodologías que han ido desarrollando en línea a lo largo del tiempo, las cifras que resultan son muy distintas e incluso se producen correcciones en el propio año, como has podido comprobar en el ejemplo que figuraba en páginas anteriores. Por otro lado, también asumimos que en los años sucesivos la contribución de Euskadi debería quedar condicionada por un hecho indiscutible. La economía vasca se estaba derrumbando y esta situación requería modular a la baja los fríos y poco precisos datos estadísticos que teníamos sobre la mesa para fijar el porcentaje con el que el País Vasco debía de contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado en los primeros compases de la naciente autonomía para no producir un colapso en las débiles instituciones democráticas. En tercer lugar, aquella negociación se consideró más importante por la representación del Estado al lograr pactar con un criterio de contribución el de la renta y no el de la población u otro que acordar con un porcentaje mayor es siempre difícil de precisar y de justificar en términos estadísticos. Quiero dejar claro que el resultado de aquellas conversaciones y el pacto que se cerró no fueron objeto de ocultación alguna. Allí no hubo ningún oscuro secreto de Estado, porque todo ello se incorporó a la extensa memoria que acompañó al proyecto de ley finalmente aprobado por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1981. Como ya se ha indicado anteriormente, tras cerrar ese acuerdo inicial, asumiendo también esta idea de estatalidad, de estabilidad del gobierno central, nunca volvió a plantear al vasco la necesidad de volver a negociar este tema en los 3 años en los que continuó Pedro Luis Uriarte Santamarina desempeñando el cargo de consejero de Economía y Hacienda. Ni Jaime García Lloveros lo propuso nunca, ni Miguel Boyer, su sustituto como ministro de Economía y Hacienda, a partir del 1 de diciembre de 1982, tampoco lo hizo. Aunque ya se ha anticipado que lo ocurrido a partir de 1984, el autor lo desconoce. Hay una serie de referencias significativas que debes valorar. La primera es importante, y ya la conoces. El 24 de mayo de 2002 entró en vigor una nueva ley de concierto, cuyo artículo número 57, titulado Índices de imputación, señala lo siguiente. Los índices para efectuar las imputaciones a las que se refieren los artículos 52, 55.2 y 56 anteriores se determinarán básicamente en función de la renta de los territorios históricos en relación con el Estado. Por lo tanto, en el nuevo concierto, que sustituyó al de 1981, el Estado volvió a pactar con las instituciones vascas y las Cortes Generales lo refrendaron que el concepto de renta debería seguir siendo el conveniente para determinar la contribución por Euskadi al sostenimiento de las cargas. Se confirmó, por tanto, el criterio que pactamos en diciembre de 1980. ¿Por qué ocurrió eso? Desde la perspectiva del Estado, porque la aplicación de este criterio suponía aportaciones mucho más elevadas de las que resultaban por población, según has visto con claridad en el capítulo anterior, y desde la vasca, porque una vez recuperada su economía, había que aceptar un criterio que contuviera elementos de progresividad, pues de esta forma implícitamente se realizaba una aportación en clave de solidaridad, y eso fue pactado así para las dos representantes, la vasca y la estatal. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Algo evidente. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que en el mantenimiento del 6,24% como porcentaje de contribución fijo, no podemos estar ante un olvido, sino ante una decisión muy meditada.
Lo digo porque cuando se aprobó el citado artículo 57 del concierto de 2002, habían transcurrido más de 20 años desde la aprobación del concierto de 1981 y además porque en el dilatado periodo en el que año tras año se mantuvo el 6,24%, habían sido ya aprobadas en las Cortes Generales 4 leyes quinquenales de cupo, las dos de 1988, la de 1993 y la de 1997, en todas las cuales figuraba como porcentaje de contribución dicha cifra. ¿Cómo puedes suponer algo así no pasa inadvertido, no crees? Como dato significativo, el mismo día en el que se aprobó el nuevo concierto económico, se aprobó también la Ley 13/2002 del 23 de mayo, por la que se definía la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. En el artículo 7 de la ley se establece que el índice de imputación al que se refieren los artículos 4 y 6 precedentes, determinado básicamente en función de la renta de los territorios históricos en relación con el Estado, es el 6,24 para el quinquenio en curso. De todo ello deduzco que en aquella trascendental doble negociación, la del concierto nuevo y la de la ley quinquenal de cupo, la cuestión de la modificación del 6,24% se analizó a fondo y se decidió mantenerlo. Por ello, su eventual modificación se tuvo que ver como secundaria. Lo digo con convencimiento, porque esa misma reflexión se tuvo que plantear de nuevo con toda seguridad en los años posteriores, para que veas que esto tiene que ser así. La decisión de mantener fijo como porcentaje de contribución el 6,24% se ha tenido que tomar al menos en 7 ocasiones, en el concierto aprobado por ley de 2002 y en las 6 leyes quinquenales de cupo, las citadas anteriormente, de las dos de 1988, la de 1993, la de 1997 y las que posteriormente se añadieron 2002 y 2007. Fíjate además en 3 cuestiones que resultan significativas. La primera es que no solo han participado en esta decisión los sucesivos gobiernos españoles en concordancia con las instituciones vascas, sino también las Cortes Generales, quienes han analizado este sensible cuestión en las numerosas ocasiones que van desde 1981. La segunda es que a lo largo de este dilatado periodo de tiempo, los protagonistas directos de la negociación por la parte estatal, los ministros de Hacienda y los presidentes del gobierno, han sido distintos. Y la tercera es que esas leyes quinquenales, en las que en el periodo de 1988 a 2007 se han aprobado 6, se aprobaron con resultados clamorosamente favorables. Los votos a favor fueron del 81,8% y los votos en contra tan solo del 0,2%. ¿Cuál es la conclusión de todo ello? Que el porcentaje de contribución del 6,24% que negoció Pedro Luis Ugarte Santamarina ha merecido un respaldo absoluto durante más de 3 décadas consecutivas por los poderes del Estado. No estamos ni ante un olvido, ni ante una cláusula del destino, ni ante una decisión muy meditada. Es una cuestión sensible como esta. Es decir, repitamos, sino ante una decisión muy meditada como es esta cuestión sensible. 25.4. Un porcentaje de contribución fijo que no origina diferencias sustanciales. Si esta cuestión no ha pasado inadvertida en los 34 años transcurridos, ¿qué ha ocurrido entonces? La única explicación lógica es que al no haberse producido diferencias escandalosas entre las referencias estadísticas anuales del 6,24% que ha podido ver en el capítulo anterior, que hubieran obligado al beneficiado por las mismas Estado o comunidad autónoma a plantear una modificación del 6,24%, se decidió el mantenimiento del porcentaje inicialmente pactado por considerar quizá, si me permites la expresión coloquial, que la salsa iba a salir más cara que la perdiz. ¿Para qué meterse en una compleja negociación si al final la aplicación de un porcentaje de contribución u otro produce en conjunto diferencias irrelevantes? Lo analizado en el capítulo anterior lo confirma. Allí hemos visto que, aplicando desde 1981 los datos relativos al peso del PIB del País Vasco sobre el estatal, con la información que figura en estos momentos en la web del INE, tras los sucesivos cambios de metodología del cálculo que ha introducido en la determinación del PIB regional, la diferencia global, que resulta de aplicar esos datos, y el 6,24% es de solo 111 millones de euros para el conjunto de los 34 años considerados, de 1981 a 2014 incluidos, lo que representa una rebaja favorable para Euskadi de tan solo el 0,48% sobre los 23.006 millones de euros pagados por cupo en este largo periodo de tiempo. Como hemos apuntado allí también, esa diferencia se origina básicamente en los 9 primeros años
desde la entrada en vigor del concierto de 1981. Apunto esto porque hay algo muy significativo que quiero hacerte notar. El cupo de 1981 se cerró a expensas de la liquidación definitiva en la negociación en la que participó Pedro Luis Uraz de Santa Marina en 1980. Pues bien, los posteriores hasta 1986 se cerraron por la Ley 43/1988, aprobada en 1988. ¿Por qué hizo esto el Estado? La única explicación es que aquello, que era perfectamente conocido por el gobierno central, fue pactado para ayudar a asentar el régimen autonómico en un momento especialmente complicado en la historia de Euskadi. Te hago notar que en aquel 1988, en el que se liquidaron los cupos pendientes y se aprobó una nueva ley quinquenal que consagró el carácter permanente del 6,24% al frente del Ministerio de Hacienda, se encontraba un peso pesado del socialismo, Carlos Olchaga Navarro, el profundo conocedor del concierto, y por si esta referencia no fuera suficiente, la Secretaría de Estado de Hacienda, la silla la ocupaba otro importante socialista, Josep Borrell, que unos años después llegaría a ser el candidato a la presidencia del gobierno brevemente por parte del PSOE, y más tarde, ya en 2004, presidente del Parlamento Europeo. Con estas dos primeras figuras en el timón de Hacienda, es obvio que el 6,24% sería mirado con lupa por dos políticos que, además de su cualificación, no se caracterizaban por ser muy amigos del nacionalismo vasco, lo cual demuestra que, como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Sustituye, por favor, agua por 6,24% y la idea sigue siendo válida. 25.5. Un porcentaje de contribución, pero también de compensación. Puedo aportar, además, otro argumento para explicar por qué el 6,24% ha permanecido fijo durante tanto tiempo. Es significativo y toma un tema importante, pues a veces pasa por desapercibido. Como sabes, es inamovible, el 6,24%, y se utiliza para determinar, en primer lugar, el llamado cupo bruto, aplicando ese porcentaje al volumen de las cargas generales del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. Euskadi paga, por tanto, el 6,24% del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Defensa, de las Cortes Generales, y así un largo etcétera. Pero muchas veces se olvida que ese mismo 6,24% es el que se utiliza como porcentaje de contribución y se transforma en porcentaje de percepción, pues se aplica también a aquellos ingresos que tiene el Estado y que no provienen de los impuestos que hayan sido concertados. ¿Y cuáles son? Ahí van algunos. Los ingresos por impuestos que todavía no han sido incorporados al esquema del concierto, los ingresos de naturaleza no tributaria, etc. A todo lo cual se le añade el importe del déficit público que equilibra el presupuesto de gastos y de ingresos del Estado. En otras palabras, ese porcentaje del 6,24% se aplica tanto para calcular la aportación de la comunidad autónoma al Estado, al terminar el cupo bruto, o también para definir la aportación del Estado a la comunidad autónoma para determinar las compensaciones que debe abonarle por los conciertos anteriores. En definitiva, la base neta del cálculo del cupo líquido que se paga por Euskadi es mucho más reducida, en proporción casi de 1:4, pues simplificando, es el resultado de restar a las cargas generales del Estado los ingresos no tributarios del mismo y el déficit que pueda tener su presupuesto. En los pocos años en los que el Estado ha logrado un superávit en el presupuesto, es decir, que sus ingresos han sido superiores a los gastos, este se suma. Para que tengas una referencia cierta, si tomas la ley 29/2007 del 25 de octubre por la que se aprobó la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011, en el anexo 1 que contiene la misma se establece el desarrollo numérico del cupo provisional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año base 2007. Pues bien, se parte de un cupo bruto por imputación del 6,24% al total de cargas generales no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el presupuesto del Estado, que asciende a 85.753 millones. Aplicando ese 6,24% sobre la cantidad, resulta una cifra de cupo bruto de 5.351 millones de euros. Pues bien, de la misma se deducen una serie de compensaciones y ajustes por valor de 3.703 millones de euros, con lo cual el cupo líquido queda establecido en 1.648 millones de euros y tras otras compensaciones y deducciones específicas, el líquido a pagar en este año 2007 quedó en 1.565 millones de euros, lo cual suponía sobre el cupo bruto el 29%.
6,24%. Por esa razón, la aplicación del porcentaje del 6,24% o de cualquier otro porcentaje, siempre que este último no se aleje mucho del que ha permanecido invariable a lo largo del tiempo, tiene que producir diferencias mínimas a favor del Estado o en contra en la contribución de la comunidad autónoma, ya se ha ocurrido, como has podido ver en el capítulo anterior. 25.6. Un porcentaje de contribución estable, pero un cupo variable. Es curioso que muchos de los críticos del concierto no se den cuenta de que el porcentaje de contribución se ha mantenido constante. No significa que el cupo se haya mantenido también constante. Se critica el mantenimiento como fijo del porcentaje de contribución del 6,24% para decir erróneamente que los caraduras de los vascos siguen pagando un cupo fijo, como ocurría en los remotos años de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, en algunos de los primeros años del régimen de concierto. Por eso, inteligente lector o lectora, no debes olvidar nunca, por si alguna vez tienes que debatir este tema, que este porcentaje fijo del 6,24% se ha venido aplicando año tras año sobre bases que han ido evolucionando crecientemente, en otras palabras, aumentando como consecuencia de dos factores. Primero, por un lado, por la imparable presión progresiva del valor de las cargas generales del Estado, dado el constante crecimiento del volumen del presupuesto del Estado. Segundo, y en sentido contrario, por el efecto que han producido sobre el volumen de esas cargas generales del Estado el proceso de transferencias realizados desde el Estado al País Vasco. Obviamente, como sabes ya muy bien, estas cargas generales del Estado, al ser transferidas a la comunidad autónoma, se convierten en cargas asumidas por la autonomía vasca, y por ello Euskadi no tiene que contribuir a su sostenimiento. En otras palabras, al restarse del total del presupuesto total, el valor de ese mismo presupuesto de las competencias asumidas por el País Vasco disminuye la base sobre la que se aplica el porcentaje de contribución. Todo ello lo podrás entender mejor analizando el cuadro siguiente, en el que se comparan los datos presupuestarios del Estado y del cupo bruto del año 2002, de acuerdo con la Ley 13/2002 del 23 de mayo, con los del año 2007 recogidos en la Ley 29/2007 de 25 de octubre. Y ahí tenemos cuadro: presupuestos del Estado y cupo bruto. Millones de euros, 2002, 2007 y porcentaje de crecimiento. Concepto A: gastos del presupuesto del Estado. Tenemos 144.104 millones de euros en el año 2002 y tenemos 188.417 millones de euros en el 2007, con lo cual un crecimiento de 30,8%. Menos, es decir, competencias asumidas por el País Vasco, valor estatal, 77.412 millones de euros en 2002, 102.665 millones de euros en 2007. Por lo tanto, un crecimiento del 32,6%. Cargas del Estado no asumidas, que sería el concepto C, es decir, A menos B, 66.692 millones de euros, subido al 85.752 millones de euros, con un crecimiento del 28,6%. Cupo bruto, concepto D, C por 6,24%. Tenemos a 4.162 millones de euros en 2002 y tenemos 5.351 millones en 2007. Un incremento del 28,6%. E. Compensaciones y otros ajustes. 3.071 millones de euros en 2002, 3.703 millones en 2007. Un crecimiento del 20,06%. F. El cupo líquido. D menos E. Por lo cual tenemos 1.091 millones de euros en 2002 y tenemos 1.648 en 2007. Un incremento del 51%. Otras compensaciones: 56 millones en 2002 y 83 millones en 2007. Un incremento del 48%. Con lo tanto, teníamos al H. El H, el líquido a pagar, F menos G. 1.035 millones en 2002, 1.565 millones en 2007. Un incremento del 51,2%. Como puedes ver en el cuadro anterior, en el quinquenio 2002 a 2007, los gastos del presupuesto del Estado crecieron un 30,8%. Por otro lado, el valor del presupuesto del Estado, de las competencias asumidas por el País Vasco, tras las correspondientes transferencias, se situó en el año 2007 en 102.665 millones de euros, con un crecimiento del 32,6%. Como este aumento es superior al de los gastos del presupuesto del Estado, significa que en esos 5 años el País Vasco recibió nuevas transferencias de competencias. Con ello,
Puedes comprobar que las cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma crecieron en ese quinquenio un 28,6% y correlativamente, por aplicación de porcentaje fijo de contribución, un 6,24%, el cupo bruto lo hizo en ese mismo porcentaje y se situó para el año base del 2007, pendiente de la posterior liquidación, una vez cerrado el presupuesto del Estado de ese año, la bonita cantidad de 5.351 millones de euros a pagar al Estado por el País Vasco. Pero como te he explicado en el epígrafe anterior, ya ves que tras esa cantidad a pagar, Euskadi recibe una serie de compensaciones diversas que están especificadas en la correspondiente ley quinquenal de cupo. Por esta razón, en el año 2002, el cupo bruto de 4.162 millones de euros se convirtió en un líquido de 1.091 millones de euros. Y en el año 2007, esos 5.351 millones de euros de cupo bruto quedaron reducidos a 1.648 millones de cupo líquido, ambas cifras pendientes de liquidar año tras año, una vez que se cierre este periodo y se conociera el nivel de ejecución real de los presupuestos del Estado, es decir, no solo los gastos presupuestados, que es con lo que se hace el cálculo anterior, sino los gastos efectivamente pagados o devengados por parte del Estado. Por ello, el pago efectivo fue de 1.035 millones en el año 2002 y de 1.565 en el año 2007. Creo que el cuadro 1 te habrá dejado claro lo que hemos comentado en el epígrafe anterior y también en este. Es decir, que la aplicación de un porcentaje fijo no significa que el cupo sea fijo, sino que, como puedes ver, en este periodo de 5 años no solamente aumenta el cupo bruto en un 28,6%, sino que el líquido a pagar lo hace en un 51,2%. 25,7%. Un cupo que tiende a crecer. Como resultado conjunto de la evolución de estas dos variables, los cupos brutos que ha abonado la comunidad autónoma del País Vasco al Estado desde 1989 ha ido evolucionando al alza por la propia evolución de la base sobre la que han calculado, y ello a pesar de que año tras año se ha calculado aplicando el fijo del 6,24%. Pienso que esta puede ser otra de las razones por que ha podido quitar presión a la conveniencia de abordar un cambio en el porcentaje de contribución, pues planteado el tema, lo que habría que negociar y pactar sería más que el porcentaje, una variable que se debería tomar para calcular lo que Euskadi debe pagar por cupo bruto y lo que debe percibir en concepto de compensaciones. Y eso, créeme, son palabras mayores, porque para encontrar una referencia que sustituya a la actualmente se emplea peso del PIB vasco sobre el estatal, se podría entrar en un debate interminable. ¿Por qué no tomar como referencia de contribución el peso de la población vasca sobre el estatal? ¿Por qué no la extensión territorial de algunas competencias del Estado? ¿O no sería mejor utilizar una mezcla de distintas referencias? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cupo que se paga al Estado ha ido variando año a año. Como hemos visto en otro de los capítulos de esta obra, si recuerdas el dato, el cupo bruto acordado para 1981 fue de 116.979 millones de pesetas, equivalente a los 703 millones de euros. Pues bien, como has visto en el cuadro anterior, el cupo bruto aprobado en la última ley quinquenal de cupo para 2007 fue de 5.351 millones de euros. Por tanto, a pesar de que esos 26 años han producido numerosas transferencias de competencias al País Vasco, con lo cual, como te ha apuntado más arriba, han disminuido las cargas generales del Estado, el cupo bruto se ha multiplicado por 7,61 veces desde 1981 al 2007. En el cuadro anterior has visto que el valor del presupuesto del Estado en las competencias asumidas por el País Vasco en 2007 era, según puedes ver en la línea B, de 102.665 millones de euros. En el año 1980 el valor de esas competencias era prácticamente cero, porque el proceso de transferencias era incipiente. Por ello, si en el año del presupuesto del Estado hubiera sido como el de 2007, el cupo bruto que hubiera tenido que pagar hubiera sido de 11.757 millones. Pues eso es lo que resulta de aplicar el 6,24% a los 188.417 millones del presupuesto total del Estado, según has visto en la línea A del cuadro anterior. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que gracias a las transferencias realizadas hasta 2007, Euskadi se ha ahorrado el 6,24% de los 102.665 millones que costaba el desarrollo de unas competencias al Estado, es decir, 6.400
6 millones de euros. A priori no se puede decir si para Euskadi eso es positivo desde la perspectiva del gasto público. Depende de lo que hubiera gastado el Estado en esas competencias, si las hubiera desarrollado él en territorio vasco. Pero ya sabes por un capítulo anterior que en la mayoría de los casos el Estado viene gastando en Euskadi muy por debajo del 6,24% del presupuesto estatal. Por ello, el proceso de transferencias no solo ha sido positivo para Euskadi desde el punto de vista político, sino también económico y personal. Los habitantes de Euskadi reciben unos servicios públicos mejor dotados económicamente de los que recibe del Estado. Tras esta larga reflexión y explicación, espero que te hayas quedado clara. Tienes todas las claves para confirmar que la aportación permanente del 6,24% nos ha producido cupos fijos a lo largo del tiempo. Y es que no podría ser de otra manera, porque lo que hubiera sido absolutamente intolerable, y lo digo con conocimiento de causa, porque Pedro Luis Uriarte fue presidente de la comisión negociadora del concierto, nunca se lo planteó, y menos aún lo defendió. Es que la comunidad autónoma planteara en términos modernos que su objetivo era mantener un cupo fijo con el Estado año tras año. 25.8. ¿Conviene cambiar el porcentaje de contribución del 6,24%? Tras leer todo lo anterior, intuyo que se te habrá ocurrido primero una afirmación y a continuación una pregunta. La afirmación es que, por lo que has leído en otros capítulos, el porcentaje de contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado no es muy bajo, sino que hoy es más alto el que le corresponde. Y a continuación te habrás formulado la inteligente pregunta: si el peso del PIB vasco sobre el estatal desde el año 2001 es menor que el 6,24%, que se viene aplicando desde el año 1981, ¿por qué no se aplica el porcentaje real, que hoy es inferior? La respuesta te la dejo a ti, pero yo te diría que me parece asumible que el 6,24% se haya mantenido constante durante los últimos años para compensar, de algún modo, las diferencias a favor de Euskadi que se produjeron sobre todo en los primeros años de la década de los años 80. Recuerda, la diferencia global de 111 millones de euros a favor del País Vasco se alcanza con una suma de las diferencias existentes entre el año 1981 a 1992. Pues el PIB del País Vasco sobre el estatal, según los datos actuales del INE, era mayor que el 6,24% sobre, como has visto anteriormente. Sobre las bases de lo pasado está en la aplicación del 6,24%, ya has comprobado, no se ha producido diferencias abismales en relación con el peso real del PIB vasco sobre estatal tras 34 años de concierto. Y esta diferencia está decreciendo, pues puede haber llegado el momento de reflexionar por la representación del Estado y por la de Euskadi, si no ha llegado el momento de ajustar ese porcentaje a la realidad. Eso habrá que hacerlo, por supuesto, cuando se aborde la negociación de la próxima ley quinquenal del cupo. No se te ocultará que esta negociación, una vez abierto el melón, caben todo tipo de planteamientos por las dos partes. Para dejar claro, quiero decir, te planteo 3 supuestos hipotéticos. Primero, Euskadi podría plantear que de ahora en adelante debería contribuir al sostenimiento de todo o parte de las cargas generales del Estado por otro criterio. Por ejemplo, emplear el criterio de población y asumir la aplicación del criterio de la renta para todas las partidas orientadas a cumplir con el principio de solidaridad. Segundo, en segundo lugar, podría exigir el Estado que el Estado gaste e invierta más de lo que hace ahora en territorio vasco y en sus competencias exclusivas, pero sobre todo en las 24 que, de acuerdo con el Estatuto de Gernika, corresponden a Euskadi y que no han sido transferidas. Tercero, si se pactara lo anterior, también se podría aceptar por la representación vasca mantener una contribución por renta, como hasta ahora, no con el 6,24%, sí con los datos anuales que determina el INE, pero con tal de que la diferencia entre su contribución al sostenimiento de las cargas del Estado por población y la que resultase por renta se entregara a un fondo de compensación interterritorial. Quedaría claro así que el País Vasco aporta a la solidaridad y cuando aporta, eliminando una de las críticas que soporta el concierto. Volviendo al cuadro anterior, en cuya línea C has visto que las cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma representan en el año 2007 85.752 millones de euros, y aplicando esta cantidad, el peso de la población del País Vasco sobre la del Estado, que en ese mismo año era la del 4,74%, resultaría una cantidad de cupo bruto de 4.065 millones de euros,
como la cantidad de cupo bruto que resulta por la aplicación del criterio de renta, como has visto en la línea D, en ese cuadro era de 5.351 millones de euros. De haberse aplicado el modelo que te estoy proponiendo, la aportación a la solidaridad del País Vasco sería de 1.286 millones de euros, es decir, la diferencia entre 5.351 millones y los 4.065 millones de euros que resultaban por la aplicación del criterio de población. Si recuerdas las cifras del Fondo de Compensación Interterritorial expuesto en el capítulo anterior, 462 millones para el 2014, esta cantidad acordada por el País Vasco, más que duplicaría el total de ese fondo. ¿Qué te parecería la idea, amiga lector, estimada lectora? En fin, seguro que a ti, estimada lectora o lector, se te habrán ocurrido otras ideas mejores, pero como pasa a veces en este tipo de negociaciones que no son puramente técnicas, quizá podría ocurrir que la conclusión lleguen los negociadores del gobierno central y de las instituciones vascas, después de darle muchas vueltas al asunto y valorar sus pros y contras, fuera dejar las cosas como están y que el 6,24 siga aplicándose tras la aprobación de la ley quinquenal de cupo que debe cubrir el periodo 2012 a 2016. En estos están los argumentos que de alguna forma podrían explicar el hecho llamativo de que el porcentaje de contribución se haya mantenido inalterado durante tanto tiempo. Estoy seguro que a ti, amiga lectora, estimado lector, se te ha ocurrido, te vendrán a la cabeza otros más para enriquecer este análisis personal. Mis felicitaciones por ello. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpen.